Y él con toda esa esperanza y con todo ese amor empezó a sembrar sus semillas y cuando terminó, alzó sus ojos al cielo y ¿qué creen que vio? Una nube negra, grande, enorme y empezó a caer un aguacero. El hombre entonces se enojó, se puso triste, porque dijo, pero Dios, ¿por qué empezó a llover así? Se me van a dañar mis semillas, se me va a llenar de barro el campo. Yo te pedí flores, Señor. Pasaron los días y el hombre vio su campo y las semillas habían empezado a germinar. Este hombre le pidió a Dios flores, flores hermosas, pero ¿qué le dio Dios? Dios le dio lluvia. No le dio lo que él esperaba y él se enojó, pero esa lluvia tenía un propósito. Y ese es el tema de hoy. Así se titula, una lluvia con propósito. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pedimos algo y nos traen lo que no es? Nos traen algo totalmente diferente. ¿Cuántas veces nos ha pasado en casa, ay, quiero comer esto? Y jocosamente la respuesta es, en la casa hay sopa, en la casa hay almuerzo, ¿cierto? ¿Y cómo nos sentimos cuando no tenemos lo que nosotros pedimos, cuando no se nos da lo que nosotros pedimos? Entonces, confundidos, enojados, tristes, frustrados, porque no se dan las cosas como nosotros queremos, porque pedimos una cosa y recibimos otra, pero es que Dios y la vida es así. No siempre se nos da lo que queremos, siempre hay giros inesperados en las situaciones, pero todo es con un propósito. Debemos aprender cómo son las formas de Dios responder a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. ¿Será que Dios siempre nos responde con un sí y tome? Difícilmente, ¿cierto? Rara vez las bendiciones son inmediatas, esas respuestas son inmediatas. A veces Dios puede responder con un no, Dios puede responder con un todavía no, no un no definitivo, sino un por ahora no. O puede responder con un esta forma no, de esta manera no. Pero todas esas respuestas vienen con un propósito, con una dirección de parte de Dios. No porque querramos flores, quiera decir que no necesitemos la lluvia. Si ese hombre quería ese campo lleno de flores, necesitaba que lloviera. Necesitaba que hubiera ese agua que hiciera germinar esas semillas, que hiciera crecer esas plantas. Entonces, Dios puede que nos esté mandando una lluvia cuando nosotros hayamos pedido sol, puede que nos esté mandando una dificultad cuando hayamos pedido un milagro, pero todo es con un propósito. Y no nos desanimemos ni nos enojemos cuando venga esa lluvia. ¿Qué podemos hacer cuando viene la lluvia? Cuando está lloviendo, hace unos días en una predicación también lo decíamos, cuando está lloviendo entonces no nos da ganas de nada, ¿cierto? Preferimos guardarnos, decimos, ay, no, no salgo porque a qué voy a mojarme, esta actividad ya no la puedo hacer porque me voy a mojar, está lloviendo, mejor me quedo en mi casa. Entonces, a veces la lluvia representa esa pausa que necesitamos, ese tiempo de descanso que necesitamos, pero no es un tiempo para quedarnos quietos solamente, sino es un tiempo para aprovechar. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras llueve? ¿Qué podemos hacer mientras hay una dificultad? ¿Qué podemos hacer mientras llega esa respuesta de parte de Dios?
No todas las respuestas de Dios son inmediatas, entonces mientras esperamos que Dios obre, ¿qué podemos hacer? Y lo primero es identificar la voz de Dios. Identificar esa respuesta que Dios me está dando. Aprender a conocer a Dios y saber si lo que pedí, Dios lo está haciendo, Dios está esperando, Dios me está diciendo que no, Dios me está diciendo que después, Dios me está diciendo que de otra forma. Entonces, identifiquemos la voz de Dios. ¿Qué dice Juan 10, versículo 14? Dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y saltando al versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aprendamos a identificar la voz de Dios. Acá Jesús dice, es un pasaje donde dice que Él es el buen pastor, que las ovejas conocen a su pastor, que Él conoce a sus ovejas y que al oír su voz, las ovejas le siguen. Que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y como ejemplo, en Colombia, no sé, en otros lugares, o por lo menos aquí donde vivimos, es muy común que cuando alguien golpea la puerta de la casa, uno pregunta, ¿quién es? ¿Y qué responde la persona? Yo. No dice, soy yo fulanito de tal, soy yo su hijo, soy yo su hermano. No, solo yo. Y no hay necesidad de decir, ¿yo quién? Porque ya reconocemos la voz de los de nuestra casa, ¿cierto? Yo, llegó mi mamá, llegó mi esposo, llegó mi hijo, porque reconocemos esa voz. Y algo que nos ha pasado ahorita con los niños, mi sobrino tiene 7 meses, es un bebé que uno diría todavía no entiende nada, pero puede estar en una habitación y a la puerta habla mi papá y el niño empieza a reírse y se emociona. ¿Por qué? Porque ya conoce la voz, porque ya identifica esa voz. Él ya se alegra de escuchar esa voz porque la conoce. Entonces, aprendamos a identificar la voz de Dios. ¿Y por qué ese bebé conoce esa voz? Porque nosotros conocemos la voz de los de nuestra casa. Porque pasamos tiempo con ellos, ¿cierto? Porque tenemos una coinonía, porque convivimos con estas personas, porque pasamos tiempo con ellos, aprendemos a conocerlos porque convivimos con ellos. Entonces, ¿por qué no estamos identificando la voz de Dios? ¿Será que necesitamos convivir más con Dios? ¿Será que necesitamos pasar más tiempo con Dios? Entonces, aprendamos a identificar la voz de Dios, aprendamos a ser esas ovejas que reconocen a su pastor. ¿Qué más podemos hacer mientras llueve? Confiar y ser pacientes. ¿Será que las semillas de este hombre germinaron de una hora para la otra? No, tuvo que esperar, ¿cierto? Una semilla germina en días. Entonces, tuvo que confiar y ser paciente. Dice el Salmo 40, del versículo 1 al 4, tiene como título Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dejémoslo por ahí. Confiar y ser pacientes. Y lastimosamente, paciencia es lo que muchas veces no tenemos. Paciencia es lo que se nos olvida tener porque queremos todo ya, inmediato, porque queremos las cosas cuando yo quiero y como yo quiero. Pero acuérdense que la respuesta de Dios puede ser todavía no. Entonces, aprendamos a confiar en Dios, a confiar. Si ya identifiqué que Dios me está diciendo, sí se lo voy a dar, pero todavía no, entonces confiemos en que el tiempo va a llegar. Si ya aprendí a identificar la voz de Dios y me dijo, no, no se lo voy a dar, entonces no insistamos, llevemos la situación con paciencia. Y si Dios nos dijo, no, vamos a hacerlo de otra forma, pues entonces confiemos en que la forma que Dios nos está dando es la mejor, es la correcta. Confiemos y seamos pacientes. ¿Y qué es confiar? Es mantener la calma, es estar seguros de que va a suceder, es estar seguros de que Dios puede hacerlo, así como cantábamos ahorita que Dios es Dios de imposibles. Entonces, si Dios puede hacerlo, confiemos en que así va a ser. Confiar y ser pacientes. ¿Qué más podemos hacer durante ese tiempo de lluvia, durante esa espera? Podemos encontrar el propósito de esa adversidad, en medio de esa adversidad. No es solo quedarnos esperando, sino es ver qué puedo hacer, qué puedo lograr mientras espero. Encontrémosle un propósito a esa lluvia. Y un ejemplo muy claro de esto y muy diciente y que conocemos mucho es la vida de José. Si nos acordamos, José, ¿cuántos problemas tuvo? José tuvo cualquier cantidad de problemas, pero José en cada situación, por difícil que fuera el problema que tenía, José cumplió con ese propósito. En Génesis 39 en adelante vemos la historia de José y se los voy a tocar los versículos parafraseándoselos un poquito, no los vamos a leer. En Génesis 39 habla entonces cuando José fue vendido como esclavo. Estaba como esclavo en la casa de Potifar, pero era un esclavo con un propósito, porque dice que todo lo que tenía Potifar, toda la casa y todo lo que él tenía, estaba amando de José, estaba bajo la supervisión de José. José cumplió el propósito aún siendo un esclavo. Siendo un esclavo, fue un buen esclavo. Cuando la mujer de Potifar intentó abusar de él, incriminarlo, ¿él qué dijo? Él dijo, necesito agradar a Dios, mi propósito es agradar a Dios. Y prefirió ir a la cárcel que fallar con ese propósito que tenía. Estando en la cárcel, a pesar de ser preso, fue de los mejores presos. Cumplió con ese propósito de ser el mejor, de liderar, que era lo que Dios le había prometido, que él iba a liderar, y estuviera donde estuviera, él era la cabeza, él era quien lideraba, estando en la cárcel, siendo preso, y todo estaba a su cargo. Estando en la cárcel también cumplió con ese propósito de soñador, de interpretar los sueños. Le interpretó los sueños al copero y al pagadero, si nos acordamos. No solo se quedó, ay, es que estoy en la cárcel, acá no puedo hacer nada, no. Él vio la oportunidad y el propósito en esa situación. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en la cárcel injustamente como José?
llorar y llorar, ¿no es cierto? Nos victimizaríamos y ahí nos quedábamos, ¿cierto? Es que esto es injusto y no veríamos más allá. José, a pesar de que era una injusticia que él estuviera ahí, aprovechó ese tiempo de lluvia, vio un propósito en esa lluvia y interpretó sueños a otros. Y luego cuando fue gobernador de Egipto, siguió cumpliendo ese propósito, administró lo que había, lo que le habían dado de la mejor manera y cumplió el propósito de ayudar a su familia también. Entonces, durante todas las situaciones de su vida, por malas que fueran, siempre vio un propósito, siempre encontró un propósito para, para cumplir, para ser el mejor, para hacer lo que Dios quería. Entonces, aprendamos a verle el propósito a ese tiempo de lluvia, a ese tiempo de problemas, a ese tiempo de adversidad. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? Una lluvia con propósito. Entonces, Dios nos puede responder con la lluvia que nosotros no queríamos, pero durante ese tiempo de lluvia, ¿qué podemos hacer? Primero, identificar la voz de Dios, empecemos a conocer a Dios, a pasar tiempo con Dios. Segundo, confiar y ser pacientes. Tercero, encontrar el propósito de esa lluvia, encontrar un propósito en nuestra vida a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Y cuarto, algo que todavía nos falta aprender y es aprender a pedir. ¿Qué dice Santiago 4:3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El cuarto punto, aprender a pedir. Aprender a entender que Dios, cómo son las formas de Dios respondernos. ¿Será que este hombre que pidió un campo lleno de flores estaba pidiendo algo malo? Muchos dijeron, pero no pidió mal, ¿cierto? ¿Pero qué recibió? Lluvia, y no era lo que él quería. Entonces, entendamos cómo le pedimos a Dios. Entendamos qué conlleva pedirle algo a Dios, qué implica. Entendamos que Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos, sino que Él vela por lo que nosotros necesitamos. Identifiquemos por qué estoy pidiendo esto. ¿Es por capricho o es por necesidad? ¿Es por quedar bien? ¿Es por lucirme? ¿Por qué le estoy pidiendo algo a Dios? ¿Qué intenciones hay detrás de esa petición? ¿Qué voy a hacer con lo que le estoy pidiendo a Dios? Aprendamos a pedirle. Aprendamos que Dios siempre nos va a querer enseñar algo. Aprendamos y entendamos que Dios siempre va a querer que nosotros pasemos por un proceso. No siempre nos va a dar todo inmediato, porque Él quiere que aprendamos a pasar tiempo con Él, a identificar su voz. Él quiere que aprendamos a confiar, a ser pacientes. Él quiere que veamos la vida con propósito. Aprendamos a pedir. Y leí algo que se los quiero compartir también. Aprendamos a pedir y a saber qué implica lo que le pedimos a Dios. Si le pedimos a Dios sabiduría, ¿qué nos va a dar? ¿No nos va a dar problemas y situaciones para resolver? Si recordamos a Salomón, Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero ¿cómo hizo
¿qué fue lo primero que enfrentó Salomón para demostrar que tenía sabiduría? Un problema, ¿cierto? Que llegaron estas mujeres con el dilema del bebé, del hijo, que no sabían de quién era. Eso era un problema. Y a través de ese problema fue que demostró que tenía sabiduría. Entonces, aprendamos a pedir. Si estamos pidiendo sabiduría, no nos quejemos cuando vengan problemas por resolver. Si estamos pidiendo fuerza, no nos quejemos cuando encontremos retos delante de nosotros. Cuando encontremos retos por superar y demostrar que sí somos fuertes. Si estamos pidiendo amor, no nos quejemos cuando lleguen personas que nos hagan amarlas. Hay personas que no podemos cambiar, que no podemos corregir, con ideales diferentes a los nuestros y que por más que querramos, no las podemos cambiar. Entonces, ¿para qué las puso Dios? Para amar, para aprender a amar. Entonces, aprendamos a pedir, aprendamos qué implica pedirle algo a Dios. Si le pedimos flores, entonces veamos una lluvia que va a venir con un propósito. Y algo que no había agregado, pero que Dios me regaló ahorita, es algo, ya vimos qué hacer. ¿Qué podemos hacer mientras llueve? Los 4 puntos. Recordémoslos. Primero, identificar la voz de Dios. Segundo, confiar y ser paciente. Tercero, encontrar el propósito. Y cuarto, aprender a pedir. Eso es lo que sí podemos hacer mientras está lloviendo. Pero, ¿qué no debemos hacer? Y venía a mi mente un ejemplo que está en Génesis capítulo 16. Tiene como título Agar e Ismael. ¿Quién era Agar y quién era Ismael? Agar era la sierva de Sara, una empleada de Sara. Ismael, un hijo que tuvo Agar con Abraham, el esposo de Sara. Dios le había dado una promesa a Abraham, que era que iba a tener descendencia, que iba a bendecir su descendencia, pero, como decíamos, Dios le respondió con un todavía no. La va a tener, va a suceder, pero todavía no. Y en ese tiempo de espera, Abraham, ¿qué hizo? Abraham y Sara, ¿qué hicieron? Tomaron las cosas por cuenta suya, ¿cierto? Tomaron decisiones apresuradas. Quisieron ayudarle a Dios. No fueron pacientes, no fueron confiados, sino que se apresuraron. La impaciencia los llevó a tomar decisiones que no debían. Les voy a leer, dice el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ellos dijeron, ya Dios no cumplió. Ya Dios seguro dijo que no. ¿Por qué? Porque no entendían la voz de Dios. Ya Dios dijo que no, ya Dios me hizo estéril, pues tenga hijos, pero con otra mujer. Lo importante es que tenga hijos, era el propósito y la promesa, ¿cierto? Que Abraham tuviera hijos. Pero no recordaron que la promesa incluía a Sarai. Dios le había dicho a través de Sara, tu mujer. Y se apresuraron, quisieron
hacer las cosas como ellos quisieron ayudarle a Dios, pero luego, ¿qué pasó? Les voy a contar un poquito la historia. Agar empezó a creerse más que Sarai, empezó a humillarla porque ella sí tenía hijos, porque ella sí había podido quedar embarazada. Y luego entonces Sara se enojó y dijo, no, pues entonces se va de mi casa. Y eso que habían intentado hacer para ayudarle a Dios, resultó entonces en sacando a una mujer embarazada al exilio, a que viera qué hacía y qué resolvía ella sola. Pero Dios dice en el versículo 10, dice, le dijo también el ángel de Jehová, esto se lo dijo a Agar cuando la habían sacado, dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera, pero aún así Dios tuvo un propósito con ese error, que también bendijo a Agar, también bendijo a Ismael, pero no era la forma en que la promesa iba a llegar a Abraham. Entonces, ¿qué no hacer? No nos apresuremos, no desconfiemos de Dios, no querramos ayudarle a Dios. Aprendamos entonces a escuchar esa voz de Dios, a confiar en Él, a tener paciencia para ver esa respuesta, a no quedarnos solo quietos, sino hacer un propósito de nuestra vida en cada situación, así como lo hizo José, y aprendamos a pedir. Aprendamos que si pedimos algo, debemos atenernos a lo que Dios nos va a enviar. Si pedimos algo, Dios nos puede enviar algo totalmente diferente, pero con un propósito. Si le pedimos flores a Dios, Dios nos va a mandar esa lluvia, pero con propósito. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? Lluvia con propósito. Si estamos pasando por una dificultad, por una lluvia, por un problema, empecemos a confiar. Puede que ese problema y esa dificultad tenga un propósito en nuestras vidas, tenga un propósito de parte de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar de pie, por favor. Gracias por hacer parte de este tiempo, gracias por ser parte de esta familia que, pues, este tema, así como a mí, nos toque el corazón y aprendamos lo que Dios quiere de nosotros, aprendamos a recibir lo que Dios nos da de la mejor manera. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, enséñanos, papá Dios, a agradecerte aún por la lluvia, aún por las dificultades, aún por los problemas, papá Dios, y enséñanos a ser pacientes en ti. Enséñanos a confiar en ti, en tus respuestas, a confiar en lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada, a no apresurarnos, a no tomar las cosas por nuestra cuenta, sino que siempre confiemos en ti, siempre esperemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, papá Dios, gracias por las personas que allí a través de las transmisiones tú alcanzaste, papá Dios, gracias por los que estuvieron ahí, pero también por los que van a estar después, papá Dios. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia virtual, muchas gracias por hacer parte de este tiempo, gracias por hacer parte de esta familia. Nunca se olviden que Dios es bueno. 2025. Tiempo de agradecer. Tiempo de agradecer. 2025. Tiempo de agradecer. 2025.
Tiempo de agradecer.